Hola hermanos. Hablando del desarrollo cristiano, el apóstol Pedro nos habla de una virtud más en la cual debemos crecer. Esta virtud es llamada paciencia o perseverancia y se refiere a la resistencia, al aguante con constancia, perseverar en hacer las cosas. Ahora podemos preguntarnos, ¿cómo puedo ser más paciente y perseverante en mi vida? Quizás si nos hemos analizado y hemos sido humildes y honestos, podemos reconocer que somos impacientes. Pero quizá más bien piensas que son los demás los que deben moverse más rápido, que son los demás los que son lentos o que deberían hacer las cosas de otra forma porque podrían hacerlo más rápido, ¿verdad? Y esto lo que muestra es que soy impaciente. O quizás has dicho que son los demás los que te desesperan a ti por la forma en que hacen las cosas y es una muestra nuevamente de que necesitamos crecer en paciencia porque somos impacientes. Proverbios 14:29 dice que los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. La falta de paciencia entonces es una muestra de algo necio en nosotros. Proverbios 19:2 dice que el entusiasmo sin conocimiento no vale nada, pero la prisa produce errores. La falta de paciencia no solo es necedad, sino que nos lleva al fracaso en distintas áreas de nuestra vida y esferas de nuestra vida. Pero surge una pregunta importante. ¿Por qué es tan necesaria la paciencia y crecer en la paciencia en la vida cristiana? Bueno, en primer lugar, porque es un identificador de un genuino creyente. La paciencia es una característica entre el que es salvo y el que no, el que es un verdadero cristiano y el que no. Cuando el Señor hablaba con unos judíos, que había creído en Él, que habían entendido lo que Él estaba diciendo, dice en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, hay una prueba para saber si realmente eres creyente en mí. En otras palabras les dice: son mis verdaderos discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. El Señor Jesucristo está diciendo que la característica de la paciencia es un identificador para los genuinos creyentes. De hecho, la Escritura dice en Gálatas 5:22 también que es un fruto del Espíritu Santo. Solamente y el origen de esa paciencia y del alcance de esa paciencia es el Espíritu Santo que poseen los genuinos creyentes o los verdaderamente salvos. De hecho, el escritor de Hebreos en el 10:39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, hablando de la apostasía, que son gente no salva, que por un tiempo estuvo en las cosas o en la palabra de Dios. Y él dice, nosotros no somos de los que retroceden, y concluye el verso diciendo, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, la paciencia es un indicador de que soy salvo. Por tanto, es una virtud imprescindible, pues es un identificador de los creyentes, y entonces es algo que debemos desarrollar porque hemos sido capacitados por el Espíritu Santo con tal paciencia o con la virtud de paciencia y debemos desarrollarla. Ahora, ¿cómo podemos crecer en paciencia? ¿Cómo puedo crecer en perseverancia? ¿Y qué beneficios trae la paciencia, la perseverancia, el aguante en mi vida como creyente? Santiago escribe acerca de la paciencia. Y quiero leer Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, donde dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ahora, para poder desarrollar esto, voy a verlo de lo postrero a lo primero. Primero vemos en lo postrero, en el versículo 4, que la paciencia perfecciona nuestro carácter. Dice en este versículo: mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Cuál es el propósito de la paciencia en la vida del creyente? Dice: para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna.
se refiere a madurez. La paciencia hace que nuestra fe, que es la base de donde desarrollamos todo, como lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, la paciencia hace madurar nuestra fe, nos hace madurar como creyentes. Un creyente impaciente es muestra de que si es creyente, es un creyente inmaduro. Entonces la paciencia nos hace madurar. Su fruto de esa paciencia es madurez, perfección utilizado en esta traducción. Ahora, la paciencia nos hace madurar, pero también el verso 3 nos dice que la paciencia se adquiere y se desarrolla en las pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si yo quiero ser paciente, debo entender que debo pasar por en medio de pruebas de mi fe, aflicciones, dificultades, que van a estar probando mi genuina fe y por tanto la van a estar fortaleciendo y me van a estar haciendo madurar. No puedo adquirir paciencia si no es a través de las pruebas de mi fe. Y ahora, la paciencia también, como es a través de las pruebas, yo debo comprometerme a aceptar las pruebas con gozo sumo, dice este versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es decir, que el creyente debe entender que las pruebas no son permanentes en cierta forma. Dice el verso 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Las pruebas son de manera distinta, variable. Van a venir en distintos colores y formas. Pero debo entender que no son permanentes, pero hay tiempos de prueba. Y aquí es el punto muy importante. Debo de comprometerme a aceptar las pruebas con gozo. Es decir, y dice sumo gozo, que todo mi ser debe estar listo para las pruebas, debe estar aceptándolas. No una parte de gozo y lo demás de molestia, de enojo, de tristeza, sino de gozo completo. Yo debo aceptarlas, todo mi ser debe aceptarlas, porque las pruebas van a producir en mí paciencia y la paciencia va a hacerme madurar, va a hacer que mi fe crezca. ¿Eres impaciente? Soy impaciente. Requiero crecer en paciencia. Acepta las pruebas, recíbelas con gozo y ellas te harán madurar. Dios les bendiga.